Nunca olvidaré ese día en el bosque. Yo, Carlos Martínez, junto a mi esposa Elena y nuestra pequeña Lucía, disfrutábamos de un paseo por el sendero. El aire estaba pesado y las nubes oscuras sobre nosotros. De repente, Lucía se adelantó unos pasos. Cuando me di cuenta, la vi parada en medio del camino, abrazando a un perro negro. Había algo raro en ese animal. Su pelo estaba muy limpio, como si nunca hubiera pisado el lodo. No movía la cola ni hacía ningún ruido. Solo miraba fijamente con sus ojos dorados. Por un momento, noté que Lucía tardó en reaccionar cuando la llamamos, como si estuviera en trance. «Es mío, papá», insistió Lucía. «Me eligió». Elena y yo nos miramos, dudando. Pero ante la emoción de nuestra hija y lo tranquilo que parecía el perro, terminamos aceptando. Mientras regresábamos a casa, sentí un escalofrío. No podía imaginar cómo este encuentro cambiaría nuestras vidas para siempre. De vuelta en casa, intentamos adaptarnos a nuestro nuevo miembro. Lucía lo llamó Sombra, un nombre que le quedaba perfecto. Yo, Carlos, soy arquitecto y tengo 40 años. Mi esposa Elena es maestra y tiene 38. Observábamos con curiosidad y algo de preocupación cómo nuestra hija se apegaba cada vez más al perro. Sombra no era un perro normal. Nunca comía, nunca dormía, nunca ladraba. Solo seguía a Lucía a todas partes, como una sombra. La obsesión de mi hija creció rápidamente. Empezó a evitar a otras personas y pasaba mucho tiempo encerrada en su cuarto con Sombra. A veces, la escuchaba hablar en voz baja con él cuando creía que nadie la oía. Elena y yo notamos cosas raras en la casa. Las luces parpadeaban cuando Sombra estaba cerca, los aparatos fallaban sin razón, y hacía más frío en las habitaciones donde se sentaba el perro. Tratábamos de encontrar explicaciones lógicas, pero algo no cuadraba. Lucía, que antes era alegre y sociable, se volvió callada y distante. Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían apagados y cansados. Su piel se puso pálida y su energía disminuyó mucho. Elena notó con horror que las manos de nuestra hija empezaban a arrugarse como si estuvieran siempre mojadas. Una noche, entré al cuarto de Lucía para darle las buenas noches. Encontré a Sombra sentado al pie de la cama, sus ojos dorados brillando en la oscuridad. Por un momento, creí ver algo más en esos ojos, algo antiguo y hambriento. Sentí un escalofrío y tuve que controlarme para no sacar al perro de la habitación. Elena empezó a tener pesadillas. Soñaba con un bosque oscuro y un camino sin fin, al final del cual siempre veía a Sombra, sus ojos brillando como faros en la noche. Se despertaba sudando, sintiendo que algo le robaba el aliento. Cada día que pasaba, nuestra preocupación crecía. Intentamos hablar con Lucía sobre Sombra, sugerir que tal vez el perro estaría mejor en otro lugar, pero ella se enojaba mucho. «Sombra es mía», gritaba, «me eligió a mí». Elena y yo nos sentíamos cada vez más impotentes. Veíamos a nuestra hija cambiar día a día, pero no entendíamos qué estaba pasando. Decidimos llevar a Lucía al médico, esperando encontrar una explicación para los cambios en su apariencia y comportamiento. Pero los exámenes no mostraron nada raro. Mientras tanto, Sombra seguía observando, sus ojos siempre fijos en Lucía, como si estuviera esperando algo. Y en el fondo de nuestras mentes, Elena y yo no podíamos quitarnos la sensación de que habíamos dejado entrar algo peligroso en nuestras vidas, algo que no estábamos seguros de poder controlar. Los cambios en Lucía se volvieron cada vez más preocupantes. Su piel, antes rosada, ahora estaba gris y parecía enferma. Sus ojos tenían ojeras profundas y parecían haber perdido toda alegría. Mi niña, que antes corría y jugaba sin parar, ahora pasaba horas quieta, sentada junto a Sombra, mirando a la nada. Noté que el cabello de mi hija estaba perdiendo color y se volvía quebradizo. Elena se asustó al ver que Lucía había perdido peso de manera alarmante, aunque parecía comer normal. Una noche, durante la cena, Lucía empujó su plato y dijo, «Ya no necesito comer. Sombra mía aumenta». Elena y yo nos miramos aterrados, sin entender qué estaba pasando con nuestra hija. En la escuela, los maestros empezaron a mandarnos notas preocupadas. Lucía ya no participaba en clase, se aislaba en el recreo y a veces parecía no reconocer a sus compañeros. Cuando la maestra intentó hablar con ella, Lucía respondió con una voz extraña, «Ellos no importan. Solo Sombra importa». Los amigos dejaron de venir a jugar. La familia evitaba visitarnos. Nuestra casa se volvió un lugar triste y solitario, como si Sombra hubiera absorbido toda la alegría y la vida. Una mañana, Elena entró al cuarto de Lucía y la encontró frente al espejo, con Sombra a su lado. Nuestra hija pasaba sus dedos por su cara
tocando las nuevas arrugas que habían aparecido durante la noche. «Mami», dijo Lucía con una voz que sonaba vieja y cansada, «¿por qué me veo así?» Desesperado, intenté alejar a Sombra de la casa. Llevé al perro a un parque lejos y lo dejé allí, esperando que se perdiera. Pero cuando volví a casa, Sombra ya estaba ahí, sentado junto a Lucía como si nunca se hubiera ido. Esa noche, me desperté de golpe. Algo no estaba bien. Me levanté y fui al cuarto de Lucía. Lo que vi me dejó helado. Sombra estaba sobre el pecho de mi niña, sus ojos dorados brillando en la oscuridad. Por un momento, creí ver una niebla gris saliendo de la boca de Lucía y siendo absorbida por el perro. Cuando encendí la luz, Sombra estaba sentado tranquilo al lado de la cama, como si nada hubiera pasado. Pero Lucía estaba pálida. Respiraba con dificultad. Elena y yo ya no podíamos negar lo evidente. Algo sobrenatural estaba pasando. Y Sombra estaba en el centro de todo. Necesitábamos ayuda. Necesitábamos respuestas. Pero ¿dónde podríamos encontrarlas? ¿Cómo podríamos salvar a nuestra hija de algo que ni siquiera entendíamos? Mientras pensábamos qué hacer, el tiempo seguía pasando. Y con cada minuto, sentíamos que la vida de Lucía se nos escapaba entre los dedos. La lucha por salvar a nuestra hija apenas comenzaba, y el enemigo era más poderoso y antiguo de lo que jamás hubiéramos imaginado. ¿Quieres saber qué pasará con mi familia? ¿Podremos salvar a Lucía de Sombra? No te pierdas el próximo capítulo de esta historia escalofriante. Suscríbete a nuestro canal y comenta qué crees que es realmente Sombra. Tu teoría podría ser la clave para desentrañar este misterio. Desesperado por encontrar respuestas, comencé a investigar. Pasaba las noches despierto, buscando en internet y en viejos libros de historias locales. Mi búsqueda me llevó a una leyenda aterradora. El perro anciano, un ser inmortal que vagaba por el mundo desde tiempos muy antiguos. Según las historias, este ser nunca envejecía, nunca se debilitaba, porque se alimentaba de la juventud de quienes lo llamaban suyo. Con cada nuevo dueño, absorbía años de vida, dejándolos envejecer rápidamente y sin poder evitarlo. Noté algo en común en todas las historias. Todas las víctimas eran dueños del perro. Decidí probar mi teoría y saqué a Sombra de la casa por unas horas. Durante ese corto tiempo, Lucía pareció mejorar un poco, sus colores volvieron, su respiración se volvió más normal. Pero tan pronto como Sombra regresó, los síntomas volvieron de inmediato. Compartí lo que había descubierto con Elena. Al principio no me creyó, pero no podía negar lo que veíamos. Juntos, miramos fotos viejas de la familia y nos dimos cuenta con horror cómo Lucía había envejecido años en solo unas semanas. Una noche, mientras hablábamos en la cocina sobre qué hacer, escuchamos un ruido que venía del cuarto de Lucía. Al entrar, encontramos a nuestra hija sentada en la cama, con la mirada perdida fija en Sombra. El perro estaba al pie de la cama, sus ojos dorados brillaban de una manera que no parecía natural. «Él me está mostrando cosas», susurró Lucía con una voz que no parecía la suya. «Me está mostrando el pasado, el futuro, todo lo que ha visto». Intenté acercarme, pero algo invisible me empujó hacia atrás. Elena gritó al ver cómo una niebla gris salía de la boca de Lucía y era absorbida por Sombra. Por un momento, los ojos del perro cambiaron, volviéndose negros y sin fondo. Aterrados, nos dimos cuenta de que estábamos enfrentando algo que no podíamos entender. Necesitábamos ayuda, pero ¿quién creería nuestra historia? ¿Quién podría ayudarnos a enfrentar algo tan antiguo y poderoso? Recordé haber leído sobre un experto en cosas paranormales que vivía en las afueras de la ciudad. Era nuestra única esperanza. Mientras Elena se quedaba con Lucía, salí en medio de la noche, decidido a encontrar ayuda. Pero incluso mientras manejaba, sentía los ojos de Sombra siguiéndome. En el espejo retrovisor, por un segundo, creí ver al perro sentado en el asiento de atrás, sus ojos dorados brillando en la oscuridad. Sabía que teníamos poco tiempo. Cada minuto que pasaba, Lucía perdía más de su juventud y su fuerza. La pregunta que no me dejaba en paz era: ¿podríamos salvar a nuestra hija antes de que fuera demasiado tarde? ¿O Sombra terminaría consumiendo no solo a Lucía, sino a toda nuestra familia? La salud de Lucía empeoraba cada día más. Su piel, antes suave, ahora estaba arrugada y manchada como la de una anciana. Su cabello, antes brillante, se había vuelto gris y quebradizo. Sus ojos, hundidos y oscuros, parecían haber perdido toda chispa de vida. Regresé con el experto en cosas paranormales, un hombre llamado Dr. Ramírez. Al entrar en la casa, el doctor se detuvo de golpe, su cara se puso pálida. «Hay algo aquí», murmuró, «algo antiguo y hambriento». El doctor Ramírez examinó a Lucía y confirmó nuestros peores temores.
Su hija está perdiendo su fuerza vital, explicó. El perro anciano se alimenta de la esencia misma de la juventud. Cada día que pasa, Lucía envejece años. Elena lloró, abrazando a nuestra hija, que parecía no darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Lucía solo miraba a Sombra, quien estaba sentado en un rincón, observando con sus ojos dorados sin moverse. El doctor nos advirtió que separar a Lucía de Sombra sería muy peligroso. El lazo entre ellos es fuerte. Intentar romperlo de golpe podría matar a la niña, explicó con seriedad. Desesperado, pregunté si había alguna forma de revertir lo que estaba pasando. El doctor Ramírez negó con la cabeza. Los años robados no se pueden devolver, pero podemos intentar detener que siga avanzando y, tal vez, con el tiempo, Lucía recupere algo de su fuerza. El experto nos dio instrucciones para hacer un ritual de protección. Debíamos poner un círculo de sal alrededor de la cama de Lucía, colocar amuletos en las ventanas y puertas, y repetir una oración antigua cada noche. Sin embargo, Sombra no lo iba a hacer fácil. Cada vez que intentábamos hacer el ritual, pasaban cosas extrañas. Las luces parpadeaban con fuerza, los objetos volaban por la habitación, y un viento helado soplaba de la nada. Una noche, mientras yo repetía la oración, Sombra empezó a gruñir por primera vez desde que había llegado. Sus ojos, normalmente dorados, se volvieron completamente negros. Lucía comenzó a gritar y a sacudirse en su cama. Elena corrió hacia nuestra hija, pero algo invisible la empujó contra la pared. Intenté acercarme, pero sentí como si manos heladas me apretaran el cuello, cortándome la respiración. En medio del caos, el doctor Ramírez entró en la habitación. Con voz firme, comenzó a recitar un exorcismo antiguo. Sombra oyó un sonido que no parecía de este mundo, y por un momento, su forma pareció cambiar, mostrando algo monstruoso y antiguo debajo de su apariencia de perro. Lucía se elevó de la cama, flotando en el aire, mientras una niebla gris salía de su boca y nariz. Sombra parecía estar absorbiendo esa niebla, creciendo y volviéndose más sólido con cada segundo que pasaba. Elena y yo observábamos horrorizados, sin poder movernos, mientras nuestra hija parecía estar muriendo frente a nuestros ojos. El doctor Ramírez continuaba con el exorcismo, su voz cada vez más fuerte, compitiendo con los aullidos sobrenaturales de Sombra. La habitación se llenó de viento, gritos y una energía que no podíamos entender. ¿Podríamos salvar a Lucía? ¿O Sombra terminaría consumiendo no solo a nuestra niña, sino a toda nuestra familia? ¿Quieres saber cómo termina esta aterradora historia? No te pierdas el próximo capítulo. Suscríbete a nuestro canal y comenta. ¿Crees que el doctor Ramírez logrará expulsar a Sombra? ¿O el perro anciano es demasiado poderoso? Tu opinión podría predecir el final de esta batalla sobrenatural. El exorcismo del doctor Ramírez parecía estar funcionando. Sombra aullaba de dolor. Su forma cambiaba entre la de un perro y algo más oscuro y monstruoso. Lucía, aún flotando en el aire, dejó de sacudirse y la niebla gris que salía de ella empezó a disminuir. De repente, Lucía abrió los ojos, pero no eran sus ojos normales. Brillaban con un dorado sobrenatural, igual que los de Sombra. Con una voz que no era la suya, gritó: «¡Paren! ¿Lo están lastimando?». El doctor Ramírez dudó por un momento, sorprendido por este giro inesperado. Ese instante de duda fue todo lo que Sombra necesitó. Con un último aullido, el perro desapareció en el aire como humo, dejando solo un olor a azufre. Lucía cayó sobre la cama, desmayada. Cuando despertó horas después, parecía no recordar nada de lo que había pasado. Sin embargo, algo había cambiado. Su piel, aunque aún arrugada, había recuperado algo de color. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo de vida que no habíamos visto en semanas. Elena y yo estábamos aliviados, pero el doctor Ramírez se veía preocupado. «Esto no ha terminado», nos advirtió. «Sombra se ha ido por ahora, pero el lazo con Lucía sigue ahí. Volverá». Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Lucía mostraba señales de mejoría, pero a menudo la encontrábamos mirando por la ventana, como si esperara algo. A veces, en medio de la noche, la escuchábamos susurrar: «Vuelve, Sombra. Te necesito». El doctor Ramírez sugirió un plan arriesgado: llevar a Lucía lejos, a un lugar donde Sombra no pudiera encontrarla. Tal vez, con el tiempo y la distancia, el lazo se debilitaría lo suficiente para romperse. Con el corazón pesado, Elena y yo aceptamos. Empacamos algunas maletas y, sin decirle a nadie a dónde íbamos, nos dirigimos a una cabaña alejada en las montañas. El doctor Ramírez vino con nosotros, trayendo una colección de amuletos y libros antiguos.
Los primeros días en la cabaña fueron tranquilos. Lucía parecía mejorar cada hora que pasaba. Su piel se alisaba, su cabello recuperaba color, y su energía aumentaba. Elena y yo empezamos a tener esperanzas de que todo volvería a la normalidad. Pero en la cuarta noche, una tormenta azotó las montañas. Los truenos sacudían las ventanas y los relámpagos iluminaban el cielo. En medio de la noche, todos nos despertamos de golpe. Algo golpeaba la puerta de la cabaña. Me acerqué con cuidado, el doctor Ramírez detrás de mí con un amuleto en la mano. Cuando abrimos la puerta, el viento helado nos golpeó. Y ahí, en medio de la tormenta, estaba Sombra. Sus ojos dorados brillaban más que nunca, y parecía más grande, más poderoso. Detrás de mí, Lucía gritó con una mezcla de alegría y miedo. «¿Volviste por mí?» Antes de que pudiéramos reaccionar, Lucía corrió hacia Sombra. En el momento en que lo tocó, ambos desaparecieron en un destello de luz dorada, dejando solo el eco de la risa de mi hija en el aire. Elena, el doctor Ramírez y yo nos quedamos paralizados, sin poder creer lo que acababa de pasar. La tormenta se calmó tan rápido como había comenzado, dejando un silencio aterrador. ¿Dónde habían ido Lucía y Sombra? ¿Podríamos encontrarlos? Y más importante aún, ¿qué significaba esta unión voluntaria entre mi hija y esa entidad sobrenatural? El doctor Ramírez, con voz temblorosa, murmuró: «Esto lo cambia todo. Ya no estamos lidiando con una víctima y un depredador. Ahora son algo más». La desaparición de Lucía nos sumió en una desesperación sin límites. Durante días, Elena y yo recorrimos las montañas gritando el nombre de nuestra hija, pero solo el eco nos respondía. El doctor Ramírez, por su parte, se hundió en sus libros antiguos, buscando alguna pista sobre el paradero de Lucía y Sombra. Una semana después de que desaparecieran, mientras dormitaba en el sofá de la cabaña, tuve un sueño muy real. Vi a Lucía en un bosque oscuro, rodeada de una niebla dorada. Mi hija me miraba con ojos que mezclaban inocencia y una sabiduría antigua. «Papá», dijo con una voz que parecía venir de todas partes, «tienes que entender. Sombra y yo somos uno ahora». Me desperté sobresaltado y compartí mi visión con Elena y el doctor Ramírez. El especialista palideció. «Es peor de lo que pensábamos», murmuró. «No solo Sombra ha absorbido la juventud de Lucía, sino que ahora Lucía está absorbiendo la esencia de Sombra. Se están fusionando en un nuevo ser». Esa noche, mientras discutíamos qué hacer, escuchamos un aullido a lo lejos. No era el aullido de un lobo o un perro normal. Era un sonido que mezclaba la risa de una niña con el gruñido de una bestia antigua. Elena se estremeció. «Está cerca», susurró. El doctor Ramírez actuó rápido. Dibujó un círculo de sal alrededor de la cabaña y puso amuletos en cada ventana y puerta. «Esto nos protegerá», explicó, «pero también nos mantendrá fuera. Si queremos salvar a Lucía, tendremos que salir y enfrentarlos». Elena y yo nos miramos, con miedo pero decididos. Sabíamos que esta podría ser nuestra última oportunidad de recuperar a nuestra hija. Con el corazón latiendo fuerte, salimos de la cabaña, siguiendo el sonido de los aullidos. El bosque estaba más oscuro de lo normal. La luna, aunque llena, parecía opaca, como si algo estuviera absorbiendo su luz. Mientras avanzábamos, hacía cada vez más frío, y una niebla dorada empezó a formarse alrededor de nuestros pies. De repente, en un claro frente a nosotros, vimos a Lucía, pero ya no era la niña que conocíamos. Su cuerpo parecía estar hecho de sombras y luz dorada, cambiando de forma constantemente. A su lado, Sombra se erguía majestuoso, sus ojos brillando con una intensidad cegadora. «Lucía», llamó Elena con voz temblorosa, «por favor, vuelve con nosotros». La criatura que alguna vez fue nuestra hija nos miró con una mezcla de amor y lástima. «Ya no soy solo Lucía», respondió con una voz que resonaba con poder. «Soy algo más, algo nuevo. He visto el pasado y el futuro. He vivido vidas que ustedes no pueden imaginar». Di un paso adelante, las lágrimas corrían por mis mejillas. «Pero eres nuestra hija. Te amamos. Por favor, no nos dejes». Por un momento, la forma de Lucía vaciló, y pudimos ver a la niña que alguna vez fue. Pero Sombra gruñó, y la transformación se completó nuevamente. El doctor Ramírez, viendo que estábamos perdiendo a Lucía, comenzó a recitar un antiguo conjuro. El aire se llenó de energía, y la niebla dorada empezó a girar violentamente. Lucía vara diagonal, Sombra rugió, un sonido que sacudió los árboles. «¿No entienden? Esto es lo que debo ser». En ese momento, tomé una decisión desesperada. Corrí hacia mi hija, atravesando la niebla que quemaba mi piel. «Si no puedes volver», grité,
Entonces nos quedaremos contigo. Elena, entendiendo lo que intentaba hacer, me siguió. Juntos, abrazamos a la criatura en que se había convertido nuestra hija. Una luz cegadora envolvió el claro. El doctor Ramírez tuvo que cubrirse los ojos. Cuando la luz se apagó, donde antes estábamos Elena, Lucía, Sombra y yo, ahora solo había una esfera de energía dorada que pulsaba suavemente. El doctor Ramírez se acercó con cuidado. Dentro de la esfera, pudo ver nuestras siluetas entrelazadas, como si estuviéramos suspendidos en el tiempo. ¿Qué había pasado? ¿Habíamos logrado salvar a Lucía o nos habíamos perdido todos en el proceso? ¿Era esto una victoria o una tragedia? La respuesta, querido lector, queda en tus manos. ¿Qué crees que pasó con la familia Martínez y el misterioso Sombra? Comparte tu teoría en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que desafían los límites entre la realidad y lo sobrenatural. No instante en que abracé a Lucía, sentí como si el mundo entero se desvaneciera. La luz dorada nos envolvió, y por un momento, creí que habíamos perdido todo. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. En lugar de ser absorbidos por Sombra, sentí como si estuviéramos absorbiendo a Sombra. La energía antigua y poderosa que había estado consumiendo a mi hija ahora fluía a través de nosotros. En ese momento, entendí todo. Sombra no era un monstruo, era un ser antiguo y solitario, buscando conexión. Al elegir a Lucía, no buscaba destruirla, sino fusionarse con ella, compartir sus experiencias milenarias. Pero el proceso estaba consumiendo a mi hija porque ella era demasiado joven, demasiado inexperta para manejar tal poder. Nuestro amor de padres, nuestra disposición a sacrificarnos por Lucía, fue la clave. Proporcionamos el ancla emocional, la fuerza adicional que Lucía necesitaba para completar la fusión sin ser consumida. Cuando la luz se desvaneció, nos encontramos de vuelta en el claro del bosque. Lucía estaba entre nosotros, pero cambiada. Sus ojos brillaban con una sabiduría antigua, su piel resplandecía con una luz suave. Ya no era solo nuestra hija, sino algo más, algo maravilloso y aterrador al mismo tiempo. Mamá, papá, dijo con una voz que parecía contener ecos de edades pasadas. Gracias. Ahora entiendo. Ahora soy completa. El doctor Ramírez se acercó, asombrado. Increíble, murmuró. Han logrado lo imposible. Han fusionado lo antiguo con lo nuevo, lo sobrenatural con lo humano. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Lucía nos explicó que ahora poseía los recuerdos y el conocimiento de Sombra, de todas las vidas que había vivido a lo largo de los siglos. Pero también conservaba su humanidad, su amor por nosotros, su esencia como nuestra hija. Aprendimos que Sombra, o la entidad que conocíamos como Sombra, había estado buscando durante milenios a alguien que pudiera aceptar y contener su esencia. Lucía, con su corazón abierto y su amor incondicional, había sido la elegida, pero fue nuestro amor familiar lo que permitió que la fusión se completara sin destruirla. El doctor Ramírez pasó semanas estudiando a Lucía, maravillado por las implicaciones de lo que había sucedido. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre lo sobrenatural, nos dijo. La conexión, el amor, son más poderosos de lo que jamás imaginamos. Para el mundo exterior, Lucía seguía siendo una niña normal. Decidimos mantener en secreto lo que había sucedido, protegiendo a nuestra hija de aquellos que podrían querer explotar sus nuevas habilidades. Pero en la privacidad de nuestro hogar, nos maravillábamos cada día con los conocimientos y habilidades que ahora poseía. Esta experiencia nos cambió profundamente a todos. Aprendimos que el amor familiar puede superar incluso las fuerzas más oscuras y antiguas. Que lo que percibimos como una amenaza puede ser, en realidad, una oportunidad para crecer y evolucionar. Y que la verdadera magia no reside en poderes sobrenaturales, sino en la conexión que compartimos con aquellos que amamos. Mientras escribo estas palabras, miro por la ventana y veo a Lucía jugando en el jardín. A simple vista, parece una niña normal, pero cuando el sol brilla de cierta manera, puedo ver un destello dorado en sus ojos, un recordatorio del increíble viaje que hemos vivido. No sé qué nos depara el futuro, qué desafíos enfrentaremos con esta nueva realidad, pero sé que, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos, como familia. Porque al final, eso es lo que nos salvó, y es lo que siempre nos mantendrá fuertes. Esta es nuestra historia, una historia de terror que se convirtió en una de amor y transformación. Y aunque a veces aún me despierto en la noche, sobresaltado por los recuerdos de lo que vivimos, miro a mi familia y sé que todo valió la pena. Porque en las sombras más oscuras, encontramos la luz más brillante.